evaluación de la composición corporal. Vimos varios métodos, vimos antropometría en particular, hoy vamos a ser más específicos con la antropometría, vamos a ver en cierta forma, digamos, cómo se realiza una. ¿Por qué digo en cierta forma? Y porque la realidad es que esta clase tendría o debiera o sería mucho más aprovechable de ser práctica y presencial, cosa de que podamos verla bien. Pero bueno, vamos a intentar simular una antropometría en esta virtualidad. De eso se va a tratar la clase, digamos. Entonces vamos a hablar de lo que son los puntos de marcación para la antropometría. Hoy tenemos algunos puntos de repaso de la clase anterior, así que para que estén bien situados, digamos. La idea no es que quede esto descolgado. Mientras terminamos de esperar, sí aclaro, bueno, y esto más que nada por ahí para Gladys, que puede que ya haya vivido parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué aclaro esto? Porque, ¿qué es lo que voy a aclarar? En realidad es así, simplemente es dar una anécdota que el año pasado, al igual que este, evaluaciones nutricionales estaban lo que es el primer cuatrimestre. ¿Qué pasa? El año pasado la pandemia era nueva, el estar en casa era todo nuevo. Entonces, y como era cada 15 días que se veía qué iba a pasar o qué no, lo que sucedió fue que se pasó todas las clases a modalidad virtual y lo que era la parte práctica de esta materia se iba a dar o se iba a ver más hacia el final. Bueno, finalmente pasó todo el año pasado, no hubo vuelta a la presencialidad, por lo que en el momento lo que se terminó haciendo el año pasado fue, en el primer cuatrimestre, se vio hasta la clase anterior, se vio todo el corrido. Y a partir de ahí, el contenido de lo que era evaluaciones nutricionales se empezó a ver en este espacio, en este mismo horario. Y en el segundo cuatrimestre, al revés, digamos, quedaron dos materias a la mitad. Las dos arrancaron y las dos quedan a la mitad. Bueno, en el segundo cuatrimestre se completó eso. Y bueno, y eso le sucedió como es el caso de Gladys, que una segunda mitad dio. Entonces, de acá en adelante, Gladys, quizá para tu caso en particular, va a haber temas que un poco se van a repetir o que vos ya los hayas visto en el cuatri pasado, ¿sí? Solo, en realidad esta aclaración es más que nada para vos, no te asustes, no es que es contenido repetido, sino que por esta excepción donde en un cuatrimestre se vieron contenidos de dos materias a mitades, tanto en el primero como en el segundo, va a haber cosas que muy probablemente sean repetidas para vos. Pero vamos a ver qué tanto te quedaron. No, mentira, no es esa la intención, pero bueno, espero no te sean aburridos. Solo esa aclaración pava, pero bueno, quería hacerla para que no quede descolgado. Voy a empezar a Gladys, compartir pantalla. Gladys, estás comprometida a sacarte 10 entonces. Esta es la No, presión que por te están favor, no poniendo me tus pongan presión. compañeros, ¿eh? No me pongan presión. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla, así que voy a poner a grabar para empezar con la clase de hoy. Entonces, yo le dije que íbamos a empezar un poco repasando lo que fue o contenido de la clase pasada, para que se ubiquen, para que no quede descolgado todo el tema de hoy. Entonces, la clase pasada que vimos de la antropometría como método de evaluación de la composición corporal, estuvimos viendo inclusive el origen de la palabra, ¿sí? Que donde antropo significa hombre y metría medición, o sea que antropometría es la medición del hombre. En definitiva, lo que es la antropometría es una ciencia que lo que hace es estudiar las medidas del cuerpo humano con el propósito de poder ver sus dimensiones, valorar a los individuos, valorar poblaciones o grupos específicos. También lo que estuvimos viendo es que si a esta palabra antropometría se le agrega el prefijo kine, lo que quedaba en el castellano como la palabra cineantropometría, o sea que es la medición del hombre en movimiento o en relación al movimiento. Entonces, la cineantropometría lo que termina siendo es una especialización científica, ¿sí? Que va a estar
muy relacionada a lo que es el deporte, a la actividad física, a las ciencias del deporte, a la medicina del deporte, ¿sí? Incluso a la antropología física, ¿sí? Pero bueno, sí, para distinguir estos conceptos, uno es la medición del hombre y el otro es la medición del hombre y el movimiento. Por eso habíamos visto lo que era la definición de Mike Marcel Jones y Bill Ross, donde decían que la cineantropometría es la interfaz entre estructura y movimiento, o entre estructura y función, como lo decían ellos, ¿sí? Es la función o el movimiento que realizaría esa estructura. Así como vimos estas diferencias de conceptos, también lo que hablamos fue de ventajas y de desventajas que había en emplear a la antropometría como método para la evaluación de la composición corporal. Habíamos visto que como ventajas, ¿se acuerdan alguna ustedes, antes que las diga yo, de que estamos repasando? El bajo costo, profe. Bien, Sebastián, bajo costo de aplicación era una, muy bien. Que no es invasivo. Que se puede hacer en el campo también. Bueno, bien los dos, sí, que es un método que se puede trasladar o que tiene facilidad para ser trasladado y que no es invasivo, que no es incruento sería en realidad la palabra, así que no invade la intimidad del cuerpo, pero nos referimos a invadir la intimidad como lo invadiría una aguja cuando penetra, digamos, el músculo para inocular, no sé, una vacuna o un antibiótico. Eso sería, digamos, el término correcto, pero se entendió bien la idea, muy bien. Un poco medio que le dieron, no la dijeron, pero si me anticipo yo, que es facilidad y sencillez de aplicación. Esta la mencionaron ustedes, ¿sí? Facilidad de transporte, así que lo que permite eso es poder utilizarse en el campo, ya sea para una investigación o como método de trabajo, ¿no? También no solamente pensémoslo para investigar. ¿Se acuerdan alguna otra ventaja? Puede ser la rapidez de los resultados, que uno toma esa medición y la tiene al instante, no tiene que esperar resultados más adelante. Bien, Fede, a ver, ojo, te Como lo por tomo. ejemplo, lo pienso como, Sí, no sé, como mencionaba recién, no sé, un análisis de sangre, capaz que tarda 15 días. En cambio, este tipo de análisis es en el momento. No sé, lo mido como para un ejemplo, o lo peso y tengo el resultado en el mismo momento. bien. Por eso, bien, Fede, lo que decís, entiendo perfecto el punto, solo no lo consideramos o no fue mencionado como ventaja por una cuestión de que, o sea, quizá lo repasemos mejor en el final de la clase, pero ¿se acuerdan que vimos un esquema conceptual de trabajo donde había una serie de pasos que había que respetar para utilizar este método de manera más correcta posible? Como, digamos, a los resultados hay que analizarlos y procesarlos. Está bien, es verdad, se hace rápido, e incluso un informe antropométrico puede estar a los 2 minutos de poder, o un informe de composición corporal que utilizó la antropometría como método, puede estar a los 2 minutos de haber finalizado la evaluación. Eso es verdad, esto es cierto, pero en general no sucede que te devuelvan ese informe, o por lo menos lo que he escuchado y visto, que te lo devuelvan enseguida, sino que esperan, no sé, quizá el día siguiente o unas horas, cosa de poder analizarlo previamente y verlo bien. De todas maneras, depende de la confianza que se tenga con la persona, se puede analizar y hacer esta devolución en el momento. Pero si esto es parte de la evaluación de un equipo, quizás haya que tomar decisiones entre más de una persona, ¿sí? Lo digo pensando en un deportista, estaba pensando, donde va a intervenir la decisión o la opinión del preparador físico, del profe de educación física, de todo el equipo para ver qué decisión o eh, exacto, para dónde se orienta el trabajo. Por eso no está puesto como ventaja, pero sí es verdad que es un método rápido y más si lo comparamos, que habíamos hablado, contra métodos como un, o no exactamente un DEX, ¿cómo es? Una resonancia magnética nuclear, sí, que
Habíamos mencionado incluso ejemplos donde para un segmento del cuerpo estaban 40-45 minutos. Imagínense lo mismo en lo que es escanear el cuerpo entero. Pues, digamos, no por eso, esa es una desventaja de ese método, pero bueno, no termina de llegar a ser una ventaja de este método. Pero sí es verdad que es rápido y que la información puede estar rápidamente disponible. Sí, la otra de las ventajas que habíamos mencionado era que la antropometría como método está validado para un gran grupo poblacional, sí que va desde niños hasta adultos mayores y pasando por varios deportes. Y bueno, y ahora nos toca hablar de las desventajas. ¿Recuerdan alguna desventaja? Del margen de Puede ser que no fallo. es. A ver, Adelante, adelante. veamos. Sebastián, estabas vos hablando, después va Agustín. Sí, el margen de error que se maneja. A ver, no sé si termino de entender tu idea, Sebastián. ¿A qué te referís exactamente con el margen de error que se maneja? Que, por ejemplo, cuando estoy tomando pliegues, puedo Sí. medir entre medición y medición, y lo que vos habías explicado con un margen de error que yo no me puedo anticipar a decirle a la persona que el pliegue aumentó o bajó porque puede haber una tolerancia y eso no lo voy a saber nunca. Claro, en ese tipo de ejemplos, bien, a ver, lo tomo de esta manera, te voy a cambiar las palabras, entendiendo que quisiste decir algo como esto, Seba, a ver si estoy en lo correcto. Vos lo que estás diciendo que una desventaja de la antropometría es la variabilidad individual en las mediciones, o incluso la variabilidad que puede haber entre un evaluador y otro. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Que no es, sí, bien resumido, es que no es 100% exacto. O sea, Bueno, tiene un bien, 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 bien. 100% preciso. Hay un margen de error. Exacto. Ahora quiero escuchar a Agustín, pero me va a tomar un segundo para aclarar eso que decíamos entre los dos, Eva, para que se entienda o para que no se generen confusiones. Agustín, perdón, vos ibas a decir. Puede ser, profe, que también hay margen de error humano cuando tomás las mediciones, si no tenés, no tenés los aparatos en condiciones, todas esas cosas. Sí, bien. Sí, 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 por supuesto, si no están en condiciones los aparatos, va a dar. Pero digamos, en cierta forma también es lo mismo, está el margen de error, o sea, hay un grado de error, es verdad, los dos. Entonces, claro, lo que quería decir es, ojo, porque existe un grado de error, ese error técnico está bueno que cada evaluador conozca el suyo para esta situación puntual como la que decía Sebastián, donde si hay que evaluar o no el progreso hacia un objetivo o la aparición o no de un cambio, pueda hacerse con certeza. No es que un cambio no se va a poder ver nunca, pero sí lo que va a suceder es que si el cambio es muy pequeño, puede estar dentro del margen de error de ese evaluador. Por eso está bueno que el evaluador conozca su grado de error técnico. Entonces con esto se asegura que cuando al menos haga las devoluciones, poder saber cuando realmente hay un cambio, por más que sea chico, o si no hay un cambio y que puede que no haya cambios, que esté dentro de su margen de error. No es porque no sea 100% preciso el método, sino porque es parte de reconocer de las limitaciones. No termina siendo una desventaja, pero sí es una desventaja esta variabilidad que puede haber entre una medición y otra, o sea, por este margen de error. O sea, la desventaja de eso sería que varía entre una medición y otra, entre dos evaluadores o entre un mismo evaluador. Esa sería la desventaja, digamos, puesto blanco sobre negro. No sé si se entendió la idea o terminé generando más lío. Ustedes dirán si entendieron o no. ¿Lo puede repetir, profe?
Sí, que ¿desde qué parte? No, la última, el cierre. Sí, Digamos, a la ver, diferencia entre dos personas que toman esta medición. Eso. bien, claro, Fede, cómo no. Lo que yo decía que, digamos, la desventaja propiamente dicha sería la variabilidad que existe entre una medición y otra, ya sea que se puede dar entre dos evaluadores distintos, ¿sí? Entonces puede haber variabilidad entre estas dos mediciones, o incluso un mismo evaluador contra sí mismo en dos ocasiones distintas, puede haber variabilidad en estos resultados. Por eso quería aclarar que en realidad la desventaja es la variabilidad y no que el evaluador conozca su error técnico de medición. Eso en definitiva le Depende termina mucho de la siendo experiencia, digamos. bien, exactamente, Agustín. Depende mucho de la experiencia del evaluador que pueda determinar, o sea, para determinar y poder hacer devoluciones correctas, ¿no? Pero digamos, la desventaja termina siendo esta variabilidad que hay entre sujetos e incluso en el mismo sujeto. Y tomo lo que dice Agustín, que es lo de la experiencia, digamos, para aplicar de manera correcta este método, y bueno, una desventaja es que la persona que lo quiere aplicar tiene que haber tenido un entrenamiento o una capacitación para poder hacerlo. Entonces es como desventaja que no puede ser aplicada por cualquiera, sino que se requiere un entrenamiento para poder hacerlo. Por eso está puesto, y como tal cual lo vimos la clase pasada, era que una desventaja es la necesidad de ser realizado por personas que estén entrenadas. La desventaja que decían entre Agustín y Sebastián es esta, ¿sí? Resultados dispares cuando las mediciones se realizan o dos personas distintas o incluso si hubiera diferentes instrumentos utilizados, ¿no? Pero bueno, la otra vuelta habíamos visto algunos instrumentos que eran diferentes, entonces pueden llegar a dar resultados diferentes también, ¿no? La otra desventaja que también decían los compañeros era variabilidad individual en la técnica del evaluador. Por eso acá en realidad conocer el error técnico termina siendo una ventaja, porque ¿por qué termina siendo una ventaja? Y porque sabiendo que existe esta variabilidad que incluso es individual, ahí es cuando el evaluador va a estar en condiciones de darse cuenta si esa variabilidad está dentro de lo que es su grado o su porcentaje de error técnico, o si es realmente a que se debe a un cambio. Creo que habíamos puesto o había hablado de un ejemplo con una sumatoria en 6 pliegues de unos 3-4 milímetros de diferencia en total, en los 6 pliegues. Entonces, digamos, esa suma total no es que no implicaría ni una felicitación ni un castigo, si es que diera, depende cuál sea el objetivo, por una variabilidad o variabilidad en algo tan chico. Puede que esté dentro de lo que es el grado de error del evaluador, entonces no es motivo para pensar en que hubo realmente un cambio consistente, sino que eh, puede ser que sí, como puede ser también que haya sido debido al grado de error del evaluador. Entonces, en ese caso, esto se aclara y se verá contra una siguiente medición, si era que hubo un pequeño cambio y se profundiza hacia la siguiente medición, o si que era realmente por el error técnico de este evaluador. No sé si ahora se termina de entender. Hernán, Sí. te consulta con respecto a este ejemplo que vas de los 3 milímetros. Sí. eh, No en un eh, pliegue, lo daba no, en lo dije. total, en la Exacto. sumatoria. Sí, sí. Supongamos, ¿no? A modo de ejemplo, pero también en sentido práctico. Supongamos que esos 3 milímetros me da mayor diámetro y me da mayor peso, o sea, aumenta la masa muscular. Bien, buen ejemplo. Habría que verlo en el total, porque no, digamos, dijimos 3 milímetros 3 de milímetros en la diferencia. sumatoria total no es nada. No, no es nada. Si bien no estamos diciendo si es 3 milímetros menos o 3 milímetros más, si hay diferencias en los diámetros, digamos, el diámetro también es parte de la evaluación y habría o se podría estimar
en el total, el error técnico, digamos, de cada una de las medidas. Entonces, eso es posible de hacer, pero si los diámetros, no, los diámetros que son óseos, si es una persona adulta, no debiera haber cambios. Si hay, digamos, si yo estoy midiéndole el número a una persona de mayor de 19, te diría, ya no. Perímetro. ¿Cómo? No diámetro, perímetro. Ah, perdón. Escuché perímetros y No, diámetros. yo dije diámetro, me corrijo, perímetro. Perímetro y peso. ¿Aumenté la Perfecto. masa o no? Y muy probablemente, digamos, si hay un cambio en el perímetro y no hay cambio en los pliegues, o es Claro, mínimo el cambio, y podríamos pensar que el cambio está dado, ya que el número de la balanza lo acompaña, en lo que es masa muscular. Sí, eso claro. podría llegar a pensarse. Sí. Pero bueno, eso se verá, digamos, al final, no en el momento en que se mide el perímetro, sino al final al procesar los datos. Igual cuántas veces te pasa, Hernán, que lo ves visualmente y ya te das cuenta que hubo cambio. Y muchas veces se nota en personas, digamos, que son más obedientes con lo que están haciendo, y se nota. Pero bueno, hay muchas veces que no, que hasta que no procesás los datos no decís, ah, mira que hay un cambio. Depende el que te toque evaluar, digamos. Pues es muy relativo a la composición y a la forma de cada cuerpo y de cada persona. Claro. Pero bueno, volviendo, digamos, a las desventajas que muy bien han nombrado, una desventaja más adicional a la antropometría es la dificultad de poder ser aplicada en personas con exceso de peso, o incluso que vienen de descender mucho de peso. Y eso implicaría un grado de error bastante alto. Sí, habías puesto de ejemplo una persona que pierde mucho peso y le quedan los colgajos. Exactamente, ese sería un ejemplo bien gráfico de un pliegue que no va a dar lo que realmente es, digamos, pero sí, totalmente. Entonces, a ver, y hago una pregunta que también la respondimos la clase pasada, y viendo que mencionamos bastante recién de manera indirecta, ¿en qué consiste la antropometría? Esa sería la pregunta. ¿En qué consiste la antropometría, habiendo dicho todo lo que dijimos? Las desorienté, no se las esperaban. Ay, perdón, Agustín había preguntado si en embarazadas tampoco es aplicable, digamos, si no, en embarazadas tampoco puede ser aplicada la antropometría, más que nada porque pensá que los perímetros en el abdomen y en caderas van a dar distinto, más que nada en lo que es en cintura, ¿sí? No se podrían tomar los pliegues ¿cómo es? Del torso, se dificultaría tomar los pliegues del torso, y particularmente lo que es el perímetro de cintura va a dar altísimo, incluso, depende en qué trimestre esté, ¿no? Pero, pero va a dar incluso de los valores que van a estar superiores a los que veíamos en la clase de indicadores de salud, cuando vimos que hay un punto de corte en los perímetros que daban o que indicaban riesgo alto de eventos coronarios. Pero bueno, sí, exacto. Esa sería otra limitación de la antropometría, no ser aplicable en embarazadas. Por ahí puede llegar a hacérsele hasta el primer trimestre, pero ya después del mes, entre el 3 y 5 ya se dificulta más. Y bueno, y en cuanto a esta pregunta, mire que lo dijeron, ¿eh? ¿En qué consiste? Son las mediciones de las dimensiones del cuerpo de una persona, del cuerpo humano. Bien, Fede. Sí, te lo tomo parcialmente, digamos. ¿En qué va a consistir? En eso, en tomar una serie de mediciones técnicas y estandarizadas. Pero sí, es eso. ¿Para qué? Para obtener como resultado los valores
de la composición corporal de ese individuo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pongo la misma respuesta que dimos la clase pasada, es serie de mediciones técnicas y estandarizadas que lo que van a poder, que lo que permiten hacer es valorar a ese individuo de manera cuantitativa. O como decíamos la clase pasada también, ¿sí? Ponerle números a lo que vemos con los ojos. Entonces, habiendo hecho este repaso de lo que fue la clase anterior y lo que es antropometría, vamos a empezar a hablar de lo que son los puntos de marcación para realizar una. Y bueno, en particular, creo que esto se los anticipé la clase pasada, nosotros lo que vamos a ver son, o es, mejor dicho, el protocolo de marcación de la ISAC. La ISAC es una sociedad científica internacional que por sus siglas o su nombre es la Sociedad Internacional para el Avance de la Ciencia en Antropometría. Por supuesto que al ser una sociedad internacional, el nombre original está en inglés, si bien tiene al español también o al castellano como idioma oficial también, por lo tanto sus comunicaciones salen en inglés y en castellano, pero bueno, el nombre está dado de las siglas en inglés. Entonces, vamos a ver más que nada el protocolo, o más que nada no, vamos a ver el protocolo de lo que es la ISAC, donde hay que tener en cuenta que todo se mide del lado derecho, más allá de si la persona que nos toca medir, si es un deportista por ahí es más notorio, sea zurdo. Por ahí esto es muy notable en ver en tenistas, ¿no? En tenistas están, bueno, los tenistas famosos que está lleno de fotos de ellos jugando, se nota de lejos, digamos, en las fotos que tienen quizá un brazo más desarrollado que el otro. Y esto más que nada debido a cuál sea el brazo que domina mejor. Los tenistas zurdos van a tener mucho más masa muscular en el lado izquierdo de sus brazos que del lado derecho, y lo mismo sucede con los tenistas derechos. Pero bueno, más allá de cuál sea la situación y a la persona que haya que medir, se mide del lado derecho. En todo caso, si la persona es zurda, se la mide de los dos lados. Pero más que nada por quizá curiosidad. Al momento de procesar los datos, se toman los datos del lado derecho. ¿Qué sucede en caso que tengamos o nos enfrentemos a la situación de tener que medir a alguien con una lesión? No me refiero a un esguince de tobillo, pero también podría llegar a ser el caso, porque quien tenga un esguince de tobillo va a estar usando una bota Walker al menos, entonces va a tener dificultad en estar parado si no la tiene puesta, como para poder tomarle de ese lado las medidas. En el caso de que el deportista o la persona tenga alguna lesión en el lado derecho, y ahí en ese caso se tomará la medida del lado izquierdo, pero aclarando esta sección, ¿no? A mi experiencia personal me ha pasado de tener que medir jugadores de rugby que tenían algún brazo quebrado, o sea que era imposible decirles si se aguantaban o no parados, digo, poniendo el ejemplo que decía de la bota Walker, si se aguantaban parados era imposible preguntarles eso porque no podían sacarse el yeso, entonces hubo que hacer medidas del otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo, solo por estar, bueno, enyesado de brazo derecho. Hasta acá, vamos bien, esto se entiende. Buenísimo, fue. Bueno, si nadie más dice nada, sigo. Entonces, protocolo según Isaac, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Todas las marcas donde van a ser tomadas las mediciones, ¿no? Sí, donde van a ser tomadas las mediciones, exacto. ¿Qué sucede? Va a haber marcas que en realidad van a ser de referencia para donde va a ser el punto donde se realiza la medición. Entonces hay que hacer todas las marcas y después recién hacer la medición. Se empieza midiendo en el orden que establece el protocolo y una vez que se termina de medir, se vuelve a empezar en el mismo orden.
Si digamos que hacemos medimos, se termina, eso cuenta como una vuelta. Y se vuelve a empezar y se miden todas de nuevo, se terminó la segunda vuelta. Esas 2 vueltas de medición se le dice que se está midiendo por duplicado. No es que, por ejemplo, si yo estoy tomando un perímetro, tomo el perímetro, anoto, vuelvo a tomar ese perímetro. No, eso no sería medir por duplicado, sería medir 2 veces la misma variable. Entonces, para lo que es la ISAC, lo que va a pedir las medidas por duplicado, o pide las medidas en general por duplicado, y para respetarlo es medir todo, o sea, marcar en el orden del protocolo, medir todo, y después volver a medir. No es necesario volver a marcar lo ya marcado, sino que sí es necesario volver a medir. Ahora, entre una medida y la otra, y como mencionábamos recién, hay un margen de tolerancia si dan distintos. En el caso en que alguna de las medidas esté por fuera de ese margen de tolerancia, se toma una tercera medición, pero no de toda la vuelta, sino de la medida esa que dio diferente, o de las que hayan dado diferente, porque puede ser más de una, perdón. Sí, incluso si llegara a dar diferente la tercera medida, se tomará una cuarta, o las que hagan falta hasta descubrir cuáles son las correctas. Puede pasar que en la primera vuelta una medida estuvo mal, y después cuando se midió en la segunda vuelta estaba bien, entonces en la tercera o en la cuarta, ahí se vuelve a tomar se vuelve a tomar de manera correcta, y recién ahí es cuando se la considera válida, así cuando respeta ese margen de tolerancia de las diferencias. Hernán, Sí, eso puede pasar, por ejemplo, en una temporada de mucho calor y termina el partido y me dan 15 minutos para tomar las medidas y todavía está transpirando como loco y cuesta mucho tomar los pliegues, por ejemplo, porque no es sí, normal, ¿o no? sí, bueno, no sería una situación normal, porque vas a tener al deportista o a la persona que venía de hacer ejercicio, digamos, de post ejercicio. Lo ideal para tomar estas mediciones es antes de que se haga algún tipo de entrenamiento, y no después. Obviamente que después pasa en la realidad que esas situaciones a veces no se llegan a concretar. Entonces, no sé, por ejemplo, vos termina un partido, te citaron a medir no sé, las autoridades del club o los profes del club que te habían arreglado con vos, y el tiempo que te dan es ese, y bueno, ahí haces lo que podés y aclarás esto de que al ser, yo creería que te va a ser más difícil marcar que, ¿cómo es? Que incluso tomar un pliegue. Depende qué tan transpirado esté, porque la persona transpirada tampoco le gusta que la estén manoseando. Pero digo, ¿por qué es más difícil marcar? Y porque si utilizas un fibrón, un virome, un lápiz demográfico o lo que sea, si está transpirado el hombro, y te va a ser difícil hacerle la marca sin que se le borre. En el mejor de los casos, cuando podés hacer la marca y te la borra la transpiración. Pero hay veces que si usas fibra o virome y la persona está transpirada, directamente no escribe. Entonces, por eso digo, en esos casos termina siendo más difícil hacer las marcas que realmente tomar la medición. Hay algunas mediciones donde no vas a tener problemas, ¿no? Como ser un diámetro óseo, y esto no va a cambiar, por eso en todo caso te va a costar más, o cuando te levante el brazo te vas a querer alejar, si sucede eso, ¿no? Pero bueno, sí, va a suceder que va a dar, se puede dificultar la toma de medidas en estas situaciones. Que insisto, no son las ideales, porque lo ideal sería evaluar a las personas antes de que realicen algún tipo de ejercicio físico de entrenamiento. Porque ponele que entrenó, se llegó a bañar y cayó a que lo evalúe. Y bueno, bien, está limpio, no te vas a espantar por olores, por ejemplo, pero sí va a pasar de que a veces los músculos quedan hinchados después de un entrenamiento. Entonces, también por ahí te va a llevar a sobreestimar alguna masa muscular, la masa muscular. Digo, la pérdida de líquido. Exactamente, si no se llegó a hidratar de manera correcta, también va a estar incluso medio alterado el peso. Claro. Y el peso, si bien
no es el determinante en este caso porque estamos examinándolo, pero va a ser la base para todas las fórmulas. Entonces, todas las fórmulas que se utilizan para ver o para analizar el peso en los distintos componentes y van a estar error porque el dato que cargas en todas las fórmulas va a ser erróneo, te lleva a error desde ese lado. Entonces, y volviendo a lo que es la marcación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los que son los puntos donde se van a marcar y que van a ser los puntos también para referencia de los sitios de medición, hay que tomar la posición antropométrica. ¿Por qué hago esta aclaración de antropométrica? Porque en realidad usualmente la posición que se conoce como para ubicar bien dónde quedan los accidentes óseos o las partes del cuerpo es la posición anatómica. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de la posición anatómica o saben cuál es quizá. De pie con los pulgares. Parado con los brazos acostados, la Sí, cabeza. bien Agustín. Alguien más la dijo también y les hago una consulta entonces. Esa posición anatómica donde la persona está parada, el peso bien distribuido en su cuerpo, con los brazos a los costados, ¿hacia dónde miran las palmas de la mano? Adelante. Peinados. Muy bien, todos. Un poquito de claro, perdón. Perfecto. Pulgares hacia afuera. ¿Cómo? Pulgares hacia afuera, palmas hacia adelante. Eso en la antropométrica. Ah, no, perdón. Palmas hacia adelante, pulgares hacia afuera, hacia los costados. Perfecto. La antropométrica, lo digo rápido porque queda menos de un minuto. La antropométrica lo que va a variar, en vez de las palmas hacia adelante, van a estar hacia el cuerpo, ¿sí? A los costados y los pulgares hacia adelante. Por eso justo me confundí. Los pulgares en
anterior, digamos, para evaluar, necesitamos pedirle a las personas que estén, digamos, con ropa cómoda, que se pueda mover con facilidad o con poca ropa directamente, por ejemplo, con short y top, en el caso de las chicas alcanza, y en los hombres puede pedirse solamente que con top y sin remera, con top y sin remera, con short y sin remera. Dado que, digamos, las condiciones para tomar las mediciones son con poca ropa, hay que tener en cuenta que la temperatura del ambiente donde se realice sea adecuada. Yo ponía el ejemplo, o pongo el ejemplo, bueno, justo ahora en estos días que viene haciendo frío, imagínense tomar una medición antropométrica en una cancha, no sé, de fútbol 5 techada, ¿sí? Porque es ahí donde entrenan un club de hockey. Y por más que sea techada, si es en el medio de la cancha donde se evalúa, y esta época hace frío igual, ¿sí? Entonces las personas a las que estén midiendo van a estar, si se aguantan el frío, súper incómodas e inquietas, no van a permitir realizar las marcas de manera adecuada porque van a estar o temblando o acurrucados, ¿sí? Entonces es un cuidado que hay que tener en cuenta la temperatura de la habitación en donde se realizan las medidas. Hay que pedirle eso, ¿sí? A la persona que esté o que vaya a realizarse una antropometría que lleve la ropa adecuada o que pueda cambiarse para hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la persona va a estar descalza y con poca ropa, y no es necesariamente descalza sin medias, ¿sí? Pero de todas maneras sigue siendo descalza igual, ¿sí? Cuestión que si la temperatura no era la adecuada, va a dar más frío igual. Por supuesto que hay que tener el instrumento que se vaya a utilizar calibrado. O sea, si recuerdan lo que era el esquema conceptual de trabajo, hablábamos de medir y que se mida lo que se dice medir, digamos, eso es que esté calibrado el instrumental. Y bueno, como dijimos recién, primero hay que hacer la marcación y después recién evaluar. O sea, hay que marcar primero que nada los puntos anatómicos y en el orden que establece el protocolo. ¿Cuáles son las marcas? Y bueno, nosotros vamos a ver estas marcas, ¿sí? Vamos a tener, a ver, quiero separarlas, lo que es acromion, radio, pliegue de tríceps y pliegue de bíceps. Esto es en miembro superior, desde subescapular hasta el punto del pliegue de la pierna, PL, es la abreviación o como abreviamos pliegue, ¿sí? Entonces por eso ven pliegue de tríceps, pliegue de bíceps, punto del pliegue subescapular, pliegue de la cresta ilíaca, todas las PL son de pliegue. Y bueno, y finalmente vamos a tener 3 puntos en lo que es el miembro inferior, ¿sí? El punto para el pliegue de la pierna, el patelare o el borde superior de la rótula, y el punto para el pliegue, el punto del pliegue de muslo también. Ahí está puesto pierna, pero podrían verlo o encontrarlo como pliegue de pantorrilla. A ver, hay algunas mediciones que no llevan marca, pero bueno, sepan que las que llevan marca son estas. Y fíjense que hablamos de algunos para, algunas de estas marcas nos van a servir de referencia para llegar al punto donde realmente se hace la medición. Entonces vamos a empezar viendo lo que es la marcación del acromio. ¿Cómo vemos esto? Y bueno, tenemos acá dos imágenes que estamos viendo una vista desde la espalda, digamos, o sea, lo que tendríamos que está enfrente mío es acá esto es medial y esto es lateral, hacia acá es adelante y esto es la parte posterior. Este hueso que está acá es la escápula, hay que ubicar el acromion que es parte de la escápula, ¿sí? Y en el acromion lo que hay que marcar es el punto más superior y lateral, que vendría, a ver si borro esto para que no quede tan escrito,
¿sí? En ambas imágenes, el punto más superior y lateral, y está acá, porque acá también tenemos esta parte es la parte lateral, esta parte es la medial, ¿sí? Y acá en esta parte superior y lateral es donde se hace también la marca del acromio. Hasta acá todo bien, ¿no? Es fácil verlo en una imagen de huesos, o en una imagen de un esqueleto. Ahora, ¿qué sucede? O esto no es tan simple cuando nos toca buscarlo en una persona que tiene tejidos y que va a tener piel, que va a tener inserciones musculares, que va a tener masa muscular, por supuesto, masa adiposa también. Entonces, una persona donde que tiene los tejidos por ser una persona que está viva, quizá esto no es tan sencillo de ubicar. Entonces veíamos que esto es la parte más lateral y superior, visto en una persona de carne y hueso, sería acá. No sé si lo notan bien o no, pero está marcado con negro, yo lo hago con rojo para que para que se distinga más, ¿sí? Donde obviamente esto es anterior, y esto es posterior. Acá esta imagen lo veíamos a esta parte que es la lateral, y esta parte más hacia el medio del cuerpo. Entonces, parte más lateral y superior es esto, no se tiene que confundir con lo que en esta imagen sería acá la clavícula, que a veces la clavícula está como más arriba. Entonces hasta acá tenemos la primera, o la marca el primer punto de marcación, ¿sí? El acromion o acromiale. El segundo punto va a ser el radio, ¿sí? Que en este caso lo que hay que buscar es la cabeza del radio. O, como lo llama el Isaac, hay que ubicar lo que es el radiale. ¿Qué es lo que tengo que ubicar en la cabeza del radio? A ver si en esta imagen lo pueden notar. Esto es lateral, esto es medial en esta imagen, y acá también esto es medial y esto es lateral. Esto es una vista de frente de lo que es la articulación del codo, y esto es una vista posterior, y visto desde atrás, y visto desde el frente. Tomando como referencia la posición anatómica, ¿no? Sí, en esta imagen sí es composición anatómica, digamos, para poder verlo. Pero es más fácil poder verlo. Pensá que igualmente al momento de marcarlo, sí tiene que estar en posición antropométrica. Pero como les decía por ahí al principio de clase, esta clase es mucho más aprovechable en manera presencial. Lamentablemente eso no es posible en la realidad que hoy por hoy nos toca, entonces la armamos de esta manera como para que se entienda. Estas imágenes están en posición anatómica, pero cuando llega el momento de hacérselo a una persona, hay que pedirle que esté en posición antropométrica. Igual estas imágenes son para ubicarse en lo que se quiere, ¿cómo es? En lo que se quiere, en los puntos de marcación donde hay que llegar, ¿sí? En esos destinos anatómicos que hay que buscar. ¿Cuál es lo que hay que buscar en la cabeza del radio? Y es la parte más proximal y lateral. ¿Por qué el lateral? Ahora se lo voy a explicar mejor, digamos, porque en el antebrazo tenemos dos huesos, radio y cúbito. ¿Cómo sabemos dónde queda el radio? Si fuera posición anatómica, con la palma hacia adelante, el radio queda hacia afuera, ¿sí? El lado lateral. Como regla fácil es el pulgar, piénsenlo que sería la antena de la radio, o sea, el hueso que está más cerca del pulgar de los dos del antebrazo es el radio. Por eso se habla del más lateral. ¿Y por qué proximal? Y porque, digamos, comparado al tronco, si el brazo está extendido, o aunque no esté extendido, está más cerca del tronco, yendo en recorrido, digamos, está más cerca la parte superior del radio que la inferior. Por eso es la parte más proximal, y lateral corresponde a la cabeza del radio. No sé si se entendió esto o generé confusión, pero si no, quédense con la idea de la cabeza del radio,
que va a estar en la parte de afuera, y la parte, digamos, ubicarlo con el pulgar como antena de la radio. Ahora, de nuevo, en estas imágenes, donde solo hay hueso, es fácil ubicarla a lo que es la cabeza del radio. Y que sería la totalidad de la cabeza, sería esta parte, ¿sí? Fíjense que está como, digamos, como que tuviera un platillo para que apoye el húmero. Bueno, ese platillo es la cabeza del radio, y eso es lo que tenemos que buscar ubicar, que como les decía, es muy fácil verlo y ubicarlo en una imagen. Ahora la cuestión es hacerlo en una persona de carne y hueso. Bueno, en este caso, acá no sé si lo ven en negro, yo lo hago en rojo sobre eso para que se vea. Sería más o menos acá. ¿Sí? Visto en otro brazo, o la forma de buscarlo, fíjense que acá, que es una imagen más entera, se puede llegar a ver que, fíjense, si recorren el brazo con la vista hacia adelante, en esta posición que es la antropométrica, está el pulgar, y cómo se busca ubicarlo en esta parte bucoarticular. Y esto, bueno, acá está, digamos, el codo. Entonces, el codo serviría de referencia sabiendo que es en la posición antropométrica del codo un poco hacia adelante. Entonces, hasta ahí ubiqué dos accidentes óseos, ¿no? Dos puntos anatómicos que están relacionados al óseo. Pero todavía no puedo tomar ninguna medición, simplemente estoy buscando las referencias para llegar a los puntos donde voy a realmente tomar la medición. ¿Cómo sigo? Y bueno, tengo que medir la distancia entre esos dos puntos, entre el acromio y el radio. Y una vez que tengo esa medida tomada, voy a hacer una marca en la mitad. ¿Por qué? Porque tengo que marcar un punto que esté a igual distancia de cada uno de esos otros dos puntos, o a igual distancia del acromio que del radio. O sea, si mido qué distancia hay desde este punto hasta este, a la mitad tendría que trazar, bueno, tendría que dibujar yo más derecho, pero a la mitad tendría que trazar la línea que me va a servir para tomar varias marcas, para tomar varias medidas. En principio, esta marca es la que me va a permitir tomar el perímetro de brazo relajado, pero también sirve de referencia para dos pliegues, que son los siguientes que tengo que marcar. Sí, el perímetro, fíjense que tienen que ser a la misma línea, por eso digo van a servir de referencia. Entonces, para lo que es el pliegue de tríceps y el pliegue de bíceps, voy a utilizar esta marca que tracé, que era la mitad entre el acromio y el radio. Acá la cinta está separada en esta imagen para que se vea bien, que la línea, el punto equidistante queda en el medio. Acá no se aprecia bien, pero la marca está acá. O no sé si todos lo pueden apreciar bien en los dispositivos que estén viendo. Y bueno, y esto me va a servir, así se toma el perímetro del brazo relajado, en este mismo punto, con la cinta con la marca que me quede en el medio de la cinta, me va a servir para poder marcar lo que es pliegue de tríceps por detrás y pliegue de bíceps por delante, donde tienen que quedar exactamente a la misma altura de la marca del perímetro. ¿Sí? Entonces, para que queden, a ver, vuelvo, creo que se nota mejor, para que queden a la misma altura, a lo que es el tríceps se va a marcar por debajo de la cinta, y lo que es el bíceps se va a marcar por arriba. Entonces van a quedar exactamente en la misma línea. Entonces, pliegue de tríceps, como decía recién, se marca por debajo de la cinta, y después hay que hacer una línea perpendicular, ¿sí? Para que se marquen cruces.
que van a ser las que delimiten las zonas de donde van los dedos y donde va el plicómetro. Bueno, esto también es parte del proceso de marcación, y la línea perpendicular lo que va a tener como referencia va a ser al codo. Por eso está esta flecha roja en esta imagen, digamos, señalando al codo como referencia. Quizá en esta imagen, al estar medio de perfil, parece que estuviera torcida, pero en realidad está alineado con ese punto del codo para marcar la línea perpendicular. Pliegue de bíceps se marca por arriba, y lo que va a marcar, como también dijimos, y lo que va a marcar digamos, la línea perpendicular va a ser la inserción del tendón del bíceps, que suele coincidir con la vena media, que es donde se sacan sangre habitualmente para si se tienen que hacer algún estudio o algo. Bueno, la vena que les hacen, digamos, que se note es esa, ¿sí? La vena media, que se llama, y suele coincidir, no siempre, pero suele pasar, que coincide con el tendón de la inserción del bíceps, que va a ser el que marque la línea perpendicular para trazar la cruz. Siguiente punto, era el punto para el subescapular, ¿sí? O subescapulares. Acá lo que se va a buscar es marcar el ángulo inferior de la escápula, ¿sí? Es el borde inferior, sería, no exactamente el ángulo, porque el ángulo a veces depende cómo esté la escápula, digamos, que tiene esta forma medio triangular la escápula. Algunas son más anchas, otras son más angostas, algunas están así, otras están inclinadas hacia adentro. Entonces, por eso lo que se busca es el ángulo inferior y no solo el ángulo, ¿sí? Entonces sería en este caso por aquí, y en este caso por acá, ¿sí? En la parte más inferior de la escápula. Ahí lo que se hace es, se realiza un punto, ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, y desde ese punto, o sea, en este ángulo se realiza un punto y desde ahí se traza en diagonal hacia afuera y a 45 grados una línea perpendicular. A ver, acá en la primera imagen creo que es donde mejor se puede ver. Acá se ubicó el borde inferior de la escápula, el ángulo inferior, de ahí se trazó esta línea en negro, yo la estoy repasando, ¿sí? Y de ahí, desde ese punto, con esta línea trazada, a los 2 centímetros es donde se hace la línea perpendicular, la que cruza para que nos quede la cruz. En este caso nos va a quedar en diagonal, pero fíjense que también es una cruz, y este pliegue se va a tomar en diagonal. Acá van a ver que están estas líneas, ¿sí? Pero es más que nada para marcar bien que la línea perpendicular se haga a 45 grados desde el punto que se ubicó de marcación. Y bueno, y acá está puesto el paso a paso. Se hace primero digamos, este dibujo, se mide la distancia desde el punto hasta los 2 centímetros, y acá está en los 2 centímetros, la línea iría a la perpendicular que dibujamos aquí. El siguiente punto en la marcación es el borde superior de la cresta ilíaca, o el punto iliocristales, ¿sí? Y este punto hay que marcar el borde superior, pero en relación a lo que es la mitad del cuerpo, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Si yo lo marco más adelante, el borde superior, fíjense que va a quedar a esta altura. Y si lo marcara más atrás porque me pasé, también voy a estar tocando lo que es, o buscando borde superior, pero me voy a quedar a una altura que no es la correcta. Entonces, en este punto, en el iliocrestal, lo que se busca es el borde superior de la cresta ilíaca a lo que es la línea media. Ahí está puesto en la línea media axilar porque la persona, recuerde, mejor dicho, está parada en posición antropométrica. Para este caso se le pide que ponga su brazo derecho sobre su hombro izquierdo, viendo, digamos, se vería bien el pliegue. No sé si me estoy moviendo todo, pero
Sí, digamos, se vería bien el pliegue, esta parte del pliegue, y acá esta parte estaría marcando lo que es la mitad de su lateral. Entonces, es en relación a esa línea que se hace que se busca este punto. ¿Sí? Acá está en una imagen mejor que me ande moviendo yo. Sería como la persona mueve su brazo hacia adelante, si bien igual la imagen está medio torcido, pero porque la curvatura misma de la espalda de esta persona. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí estaría de lo que es la mitad del cuerpo, y bueno, hay que seguir en relación a esta línea de la axila para poder hacer la marca en donde corresponde en el borde superior de la cresta ilíaca. Acá visto en otra persona, fíjense cómo está bien al medio. La marca a la que le tenemos que prestar atención es esta. Fíjense cómo está bien al medio, ¿sí? De lo que es el lateral de esta persona. Y bueno, y aquí en este sitio, sobre esa marca, es donde estos círculos intentan simbolizar los dedos. Obviamente que hay dedos más pequeños y dedos más grandes, ¿sí? Pero se van a posar los dedos en esta zona sobre la marca para poder tomar el pliegue hacia arriba. Pero bueno, estamos en etapa de marcar todavía. Todavía no estamos midiendo. Esto es para que sepan que este pliegue es la excepción. A los demás es el único pliegue que se apoya sobre las líneas de marcación, a diferencia de los otros que no deben tocarlas. No deben ser tocadas, mejor dicho. Siguiente punto es el ilioespinale o la espina ilíaca anterosuperior. Y en esta espina ilíaca lo que se va a hacer es, se marca solo con un punto. De nuevo lo mismo, acá en estas imágenes un esqueleto es fácil de ubicar, ¿sí? Cuál es y cuál no. Pero en una persona con tejidos no lo es tanto. Esta espina ilíaca anterosuperior es, dependiendo qué altura tengan sus mesas, pero es la que si van caminando de noche y no vieron la mesa, se la llevan puesta y que les duele, que se dan contra el huesito, bueno, es eso, lo que se golpean es la espina ilíaca anterosuperior. Visto en una persona con tejidos, sería como en estas imágenes, ¿no? A esta altura, le queda en esta persona, y en esta otra también por ahí. Y bueno, y si no, acá está, no sé si se aprecia bien en el esqueleto. Y bueno, y esto es simplemente un punto que nos va a servir de referencia para empezar a marcar un pliegue. ¿Cómo se sigue para hacer el pliegue suprailíaco? O sea que va a ser por sobre este punto, ¿sí? De la espina ilíaca anterior, por eso es suprailíaco. Necesitamos tener más referencias. ¿Cuáles son esas referencias más? Y bueno, en el punto en donde se junta la axila con el tronco, hay que trazar una línea desde ahí hasta el punto que se marcó con la espina ilíaca anterosuperior. ¿Qué se hace? Hay dos, bueno, por ejemplo, con la cinta métrica que se utiliza para tomar los perímetros, se puede hacer este punto, se puede hacer este trazo de la línea, pero siempre con el punto a la vista, digamos. Si yo estoy viendo que extiendo la cinta y el punto me queda por dentro, la línea que tengo que hacer una línea en el mismo sentido del lado de adentro, como estaba acá en negro y ahora estoy tapando de rojo. Y si al revés yo me dejo a la vista el punto pero por el lado de afuera, la línea tiene que ser por el lado exterior de la cinta. Y ahí tenemos la segunda referencia para la marca del pliegue. Lo vamos a terminar de marcar a este pliegue usando una marca que ya habíamos buscado, que era la marca de la cresta ilíaca, ¿sí? El iliocrestale.
Bueno, esa marca debe proyectarse hasta que se cruza con la línea perpendicular que marcábamos recién, desde el borde de la axila hasta la espina. Entonces va a quedar algo similar a esto, a la imagen de la derecha, una vez que termine de hacerse toda la marcación. Acá está después bien marcada la cruz, para que se pueda ver bien el sentido en que se va a tomar el pliegue, que también va a ser en diagonal. El siguiente pliegue es el pliegue abdominal, y este pliegue se va a tomar a 5 centímetros del medio del ombligo. Entonces acá solamente hay que colocar la cinta métrica con el número 5 en la mitad del ombligo, y al número 0, que va a estar por aquí, se va a hacer las dos líneas, tanto la perpendicular como la horizontal. ¿Qué iba a decir sobre esto? Si, por supuesto que esto es en personas normales. Si la persona tuviera un poco más de reservas energéticas en el abdomen, y bueno, este punto puede llegar a trasladarse unos centímetros más hacia afuera. Hasta 7 sería lo máximo que se puede trasladar, pero insisto, para estos casos, ¿no? Donde hay un exceso de reserva energética en lo que es el abdomen. Ahora, pregunto, porque quedaron callados desde hace un rato, ¿están entendiendo algo o estoy hablando medio solo? Por supuesto que esto hubiera sido mucho más entretenido en persona, pero bueno, Entender se entiende, parece bastante complicado pegarle a los bien. puntos. O sea, Pegar, obviamente que lo teórico es una cosa y lo práctico otra, pero marcar los puntos, así como decís, localizarlos, no sé, yo me iba tocando a medida que ibas diciendo y me resultaba difícil ir como detectando. No me paré, digamos, como para que estaba sentado, pero no me claro, resultó sencillo, digamos, encontrar esos puntos que ibas diciendo. Algunos, otros sí. claro. Bueno, bien, Fede, por vos que lo estabas buscando. Y sí, es verdad, a ver, un poco lo iba diciendo, es muy fácil mostrarlos en imágenes de huesos. La cosa es ahora cuando tenemos los tejidos y tenemos que hacerlo en una persona con tejidos. ¿Por qué? Porque hay más chance de confundirse, ¿no? Y de llegar a lugares incorrectos que no sean exactamente el punto de marcación. Pero bueno, me quedo tranquilo que en cierta forma al menos lo teórico se va entendiendo. Lo otro, en realidad, es como decíamos, vieron que parte de las desventajas que vimos es que la persona tiene que estar entrenada. Haciendo el entrenamiento que se hace, digamos, no es que es un entrenamiento, sí, es un entrenamiento específico en la capacitación que se da en los cursos para que las personas se formen como evaluadores en antropometría. Con ese entrenamiento, con esa práctica, digamos, esto se practica y se ve y no termina siendo tan complicado, pero sí a priori solamente con estos puntos o este pantallazo teórico puede ser complicado de ubicar, ¿no? Los puntos. Así que sí, eso es totalmente entendible. Pero bueno, bien Fede, gracias por compartir tu, tu opinión. ¿Qué iba a decir? Bueno, si seguimos, ¿no? Siempre midiendo el lado derecho. Fíjense que hasta ahora veníamos midiendo el lado derecho. Este pliegue quizás es el más fácil de marcar, ¿no? Porque hay que ver el ombligo está a la vista, obviamente, ¿no? Con una ropa adecuada y todo va a estar a la vista de manera sencilla, entonces solo hay que medir 5 centímetros desde su mitad hacia el lado derecho. El siguiente pliegue que nos queda este pliegue y un pliegue más. Este pliegue es el pliegue de pantorrilla o el pliegue de pierna, que lo que sucede aquí es que se busca o coincide, mejor dicho, con lo que es el perímetro máximo de la pantorrilla. Entonces hay que, con la cinta métrica, buscar en qué lugar está el máximo del perímetro, y una vez que se localiza ese punto máximo, se hace una línea horizontal por sobre la cinta.
No sé si se llega a ver bien en esta imagen del medio, pero aquí, en donde estoy pintando en rojo, estaba la marca de la línea horizontal. Y después, como dijimos, los pliegues se hacen con cruces, por lo que hay que hacer una línea perpendicular. ¿Dónde se hace esa línea perpendicular? Y el evaluador tiene que estar bien de frente a la persona para poder ver en qué lugar empieza a desaparecer el campo de visión. En ese momento donde empieza a desaparecer es donde va a ser lo que es la línea perpendicular. Esta foto está medio, no es que está de frente a frente, sino que está medio de costado para que se pueda ver en esta imagen, igual yo lo estoy repasando en rojo para que se vea bien, dónde estaría la cruz. Pero digamos, viendo de frente, cuando desaparece el campo, no acá porque ya desapareció, pero a esta altura donde desaparece el campo de visión, ahí es donde debiera hacerse, donde debe hacerse esta marca. Siguiente punto de marcación es el patelare o el borde superior de la rótula. Sí, acá insisto de nuevo, muy fácil verlo en esta imagen donde tenemos en la parte superior a lo que es el fémur, en la parte inferior acá la tibia y acá atrás el peroné. Esta es una imagen de costado, ¿no? Y esta que es una imagen de frente, tenemos acá la rótula, al fémur, la tibia y el peroné. Bueno, lo que hay que marcar es esto, ¿sí? El borde superior. Esta marca igualmente no se hace con el sujeto en esta posición, sino que se hace con la pierna flexionada a 90 grados, que puede ser con el sujeto sentado, mientras que esté con la pierna a 90 grados está bien, o con el sujeto de pie y con la pierna subida a algún banco o algún cajón, que le permita tener la pierna a 90 grados. Visto en una persona sería así, ¿no? En esta posición la pierna está a 90 grados y se marca en ambos casos lo que es el borde superior de la rótula. Ahí, no sé si ven bien esta marca, creo que esta es más notoria, de todas maneras se la estoy repasando, y ahí está lo que es el borde superior de la rótula. Ahora, esta marca es una de las referencias que tengo que tener en cuenta para después poder tomar el pliegue de muslo. Pero ¿por qué dije una? Y porque tengo que tener en cuenta otra marca, ¿sí? Que es lo que se conoce como pliegue inguinal, que es el pliegue inguinal donde se juntan las piernas con el torso. Y esta parte no lleva marca, ¿sí? Solamente está marcado para la imagen, para que se vea dónde queda, pero en realidad no lleva marca. Que se hace similar a lo que se hacía entre acromio y radio. Hay que medir la distancia entre este pliegue y el patelare. Y en la mitad de esa distancia hacer, hacer una marca que va a ser la que va a dar la marca para el perímetro del muslo medio y lo que va a ser el pliegue del muslo anterior. Fíjense que en esta imagen ¿sí? Está poniendo la cinta sobre el pliegue inguinal y midiendo hasta, acá nos lo tapa el dedo, pero midiendo hasta lo que es el patelare. Una vez que encuentra, que mide esta distancia, hace una marca a la mitad, ¿sí? En este sentido. Y una vez que hace esta marca, retira la cinta y se busca hacer la marca perpendicular. Y esa se va a hacer en lo que es la parte más superior del muslo. La cruz va a ser para marcar los pliegues y la línea horizontal va a ser la que marque para tomar el perímetro del muslo medio. Entonces, visto desde arriba, con cruz y todo, quedaría como en esta imagen. Creo que pueden ver ahí la cruz. Queda menos de un minuto, así que para no quedarme hablando solo,
Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y ahora lo vamos a seguir en el próximo enlace. Pero bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Bien, profe. Bien. Me alegro, Gladys. Igual es como dijo Al el principio. compañero. Ah, Sí, no, digo, es complicado no tener la práctica, no poder llevarlo a cabo como sí, para ni hablar, aprenderlo. Se aprende de otra manera en realidad. tal cual. La idea no era que se corte tu opinión, sino que, bueno, pasó que se nos cortó el tiempo. Sí, profe, no hay problema, está bien. Bueno, me alegro. Bueno, para que también sientan que no me pasa a mí solo. Sienten lo mismo que me pasa a mí cuando me quedo hablando solo. Claro, sí. Esperamos un minuto y ahora retomamos. Creo que estamos casi todos, así que voy compartiendo. Todos tienen que estar viendo la pantalla. Pongo a grabar y seguimos. Entonces, estamos viendo digamos, una vista desde arriba de cómo queda marcado el pliegue de muslo. Y bueno, y con este punto de pliegue de muslo terminaríamos de hacer la marca, las marcaciones. Entonces, después de esto, a medir qué instrumentos vamos a utilizar. Y bueno, como un poco mostramos en una clase anterior, y vamos a usar cinta métrica, que lo importante era que tuviera ese espacio así, el ciego, que no, sin números. Después se va a utilizar el picómetro para tomar los pliegues, el calibre de huesos de diámetros chicos o Campbell 10, obviamente una balanza y un tallímetro para tomar la altura. Bueno, en este caso, recuerden que esto es una herramienta para lo que se llaman los tallímetros de pared, que eso es básicamente es una lámina pegada contra la pared, donde está obviamente las referencias de la altura. Y bueno, con esta escuadra permitiría obtener un objeto recto que mira bien para determinar esa estatura. Entonces, a medir se dice, ¿no? Después de esto, después de la marcación. ¿Qué vamos a empezar midiendo? Y bueno, el peso o la masa corporal y la talla o estatura. ¿Qué es importante tener en cuenta para lo que es la medición del peso? Y bueno, acá en estas dos imágenes tenemos una persona que está mirando su número en la balanza y está súper inclinada para verlo. Bueno, no, tiene que estar lo más derecha posible y no mirar hacia abajo. Y lo mismo sucedería si es que quiere hacer y tirarse e inclinarse hacia atrás para no mirar. No, hay que pedirle que esté derecho. Por lo tanto, en estas dos imágenes que tenemos aquí en el centro y en la izquierda, son las que no corresponden.
¿sí? En este caso, lo que, como sí tiene que tomarse el peso es como está el sujeto de la derecha, ¿sí? Parado con el peso bien distribuido en sus dos piernas y derecho con los brazos hacia los costados. Perdón, pero eso es para peso nada más. Sí, esto es cuestiones a tener en cuenta para tomar el peso, ¿eh? Pero ¿por qué va a medir el peso distinto simplemente porque te modifica la posición? Porque corres tu centro de gravedad. Al correr tu centro de gravedad, modificas la presión que está haciendo tus pies sobre, digamos, la balanza. Entonces te puede pasar que está midiendo de menos o de más. Y estás Viste, inclinando todo tu Carlos, centro. ahí está tu problema, Carlos, que vos miras para abajo. No, claro, porque el que está para abajo sería No, no, daría para como mí, más peso, porque se está no sé, haciendo más presión. porque vos Exactamente. presionás es como si entonces no te pudieras... no me va. No te No, cierra. no me Pensá, cierra esa Carlos, progresión, porque vos espérame, te balanceás, pero te volcás todo tu peso sobre una porción del pie. Porque el peso tiene que ser el mismo, por más que vos te balancees. a ver, vamos a suponer, Carlos, que sí, que tu peso tiene que ser el mismo. De todas maneras, acá estamos hablando de seguir un protocolo y de hacerlo todo y de estandarizar la forma de medir. Entonces, No, para eso ya está, estandarizar, eso es seguro, eso es seguro. Eso es seguro. claro, para estandarizar por protocolo, le pedimos eso a la persona, que no mire ni hacia adelante ni que se vuelque hacia atrás para evitar mirar hacia adelante. Por eso le pedimos que se mantenga la mirada hacia el frente, que se pare derecho y con los brazos hacia los costados. Esto en principio es por protocolo y después lo otro que sí iba a decir es que pensá que, digamos, sobre nosotros, por más que estemos dentro de un departamento o dentro de nuestras casas, tenemos el peso de una atmósfera de la Tierra sobre nosotros. Entonces, balanceándote, esto no modificás la presión que tenés de la atmósfera, pero bueno, podés alterar el número de peso y más en estas balanzas digitales. No porque empiecen a medir mal, pero sino porque, aunque no parezca, cambia un poco el punto de apoyo. Es muy sutil la diferencia, pero bueno, es parte también del protocolo para tomar el peso. Carlos, A ver acá, ¿qué le van a decir? Sí, te escucho. esa balanza, la digital, yo la tengo y cambia. Y después tengo la otra que es igual, pero de la vieja, la que tiene el relojito, y vos te parás y cambia. La que no cambia tanto, que es la que tenemos en el gimnasio, es parecida a la de la derecha, pero más alta. Esa, exacto, esa. Y ahí no cambia tanto. Pero sí, en estas que son así, tipo digital o la de reloj, varía muchísimo, ¿eh? Inclusive vos te parás en el borde y tenés mucha variación. Y te parás derecho y cambian bastante, ¿eh? Puede ser hasta 1 kilo. Mira. Entonces Bien. son una cagada esas balanzas. Ya No, está. la balanza. Hay La que cagada- desecharlas esas. Yo prefiero ponerle que le ponemos las pesitas así. Mira, Por miden sorpresa. igual las que son, digamos, las balanzas de pesitas y las balanzas digitales tienen la misma efectividad y están igual, si están igual de calibradas. La cagada es que la persona que se tiene que pesar no se quede quieta, entonces te haga llevar un error, pero no sería exactamente la balanza la mala, digamos, la de mala calidad. Pero bueno, veo que se entiende y acá Seba puso un buen ejemplo, es verdad, puede variar hasta 1 kilo. Ahora, yo dije, es sutil la diferencia porque depende de cuánto estamos hablando. Un kilo de diferencia en alguien de 50 kilos o menos es muchísimo. Ahora, 1 kilo de diferencia en alguien de más de 80 y pico de kilos y quizá no es tanto. Por eso hablaba, es relativo, digamos, a quien estemos evaluando la masa corporal. Pero bueno, por protocolo y por estos para que no se den estos cambios, se Volvemos a toma en lo esta mismo que posición. dijimos la clase pasada. A veces las balanzas siempre pueden pesar distinto, incluso la misma, en el mismo día, o incluso ahora y un segundo después, aunque esté todo igual. Sí, eso sí. En los distintos momentos del día va a Ahí hacer más más todavía. referencia a lo que pase dentro del organismo de cada persona, en realidad.
o lo que se incorpore porque coma, o lo que expulse porque cumplió su ciclo dentro del organismo, va a ser relativo a eso también. Qué sutil, ¿eh? Ya dije cagada delante de todos y quedó grabado, así que vamos a la siguiente medida de las básicas, que es la talla. Siguiente medida de las básicas es la talla. ¿Qué nos importa acá? Buscar medir en el punto más alto de la cabeza para tomar la talla. ¿Cuál es el punto más alto de la cabeza? Es el que se conoce como vértex, ¿sí? Que está a esta altura. Y para poder medir el vértex hay que pedir una posición en especial que se llama plano de Frankfurt. ¿Cuál es el plano de Frankfurt? Tiene que coincidir el tragium de la oreja con el borde inferior de la órbita del ojo. Acá está bien mostrado que está en línea recta en lo que es esta calavera, y acá en el dibujo. Pero ¿cuál es el traje? No, a ver, a mí me van a ver con auriculares, esperen que se los muestro. Pero digamos, si me ven a mí con auricular, ven que lo que está delante del auricular, ¿sí? Este pedacito de carne que está delante del auricular, ese es el traje. Hay que buscar que coincida este traje con el borde inferior de ¿cómo es? Ay, de la órbita del ojo, no me salía. Entonces la termina estando, digamos, en una persona más o menos como casi medio mirando para abajo. ¿Por qué eso? Y para llegar al vértex, que es la parte más superior de la cabeza. Sí pasa, y pasa mucho en chicos, si les ha tocado, o si les toca verlo en un hijo, en un sobrino, en algún chico conocido, es que si le dicen, uy, qué alto que estás, sí, uy, mira qué alto que estoy, y miran enseguida para arriba. Cuando hacen este movimiento, sí, a ver, de perfil lo voy a hacer, el vértex que está acá, que es la parte más alta, si yo miro hacia arriba, queda más abajo. Entonces, al tomar la talla, si yo considero el vértex en esa posición, estoy midiendo no de la manera correcta. Entonces, lo que se busca en este caso es esto, ¿no? Que se ponga a la persona en plano de Frankfurt para poder llegar acá a esta parte que era el vértex, que es la parte superior de la cabeza. Igual, aunque el vértex quede más abajo, el resto del cráneo queda más abajo que la altura del vértex. Esa es la altura máxima que puede tener el cuerpo, anatómicamente posicionado, parado. Exacto, en el vértex. Correcto. Y en plano de Frankfurt, que ahí es donde la manera correcta de medir la talla, o la altura, o estatura. Entonces, visto, digamos, ahora en una persona de carne y hueso, sí, fíjense, busca coincidir acá el tragium con el borde inferior de la órbita. Y ahí estaría dado de lo que es el plano de Frankfurt. Pasemos a los siguientes, que son los perímetros. ¿Cómo vamos a tomar perímetros? Bueno, para brazo relajado, lo dijimos, tenemos que ubicar a lo que es el acromio, al radio, medir la distancia entre ellos, marcar la mitad, y en ese punto que se marca la mitad es donde debe colocarse la cinta para tomar el perímetro de brazo relajado. Ahora, existe otra medida que es el brazo flexionado. El brazo flexionado no lleva marca, se hace a donde está la mayor curvatura del bíceps. Sí pasa, y es común, que no siempre el bíceps está muy marcado. Entonces ahí es a donde se vea que está la mayor curvatura. En ese caso se le pide a la persona que eleve el brazo, que haga un poquito de fuerza como para que dé una idea de dónde va a estar esa mayor curvatura, se empieza a acomodar la cinta, se acomoda. Una vez que se está acomodado, se le pide nuevamente, mejor dicho, que haga fuerza para poder tomar este perímetro de brazo flexionado. Y al momento de hacer fuerza, y a ver, no sé si se ve, sino que no junte el brazo así, sino que lo mantenga en 90 grados como en la imagen. Siguiendo con los perímetros. Profe, una preguntota. ¿Cuánto ver, tiempo Agus. lleva hacer una marcación completa de un individuo? Muy buena pregunta, no es una pregunta tonta. Con alguien entrenado, ¿no? Si agarramos nosotros, podemos estar 5 horas, pero con alguien que ya tiene un poco de cancha, ¿cuánto te lleva? Mira,
la marcación, y exactamente va a depender de la cancha que tenga. A ver, mira, te diría, hacer una antropometría completa de estas marcas que vamos a ver hoy, y puede llevar 10 minutos o menos, depende qué tan entrenado esté la persona. Obviamente, alguien que está comenzando y quizá la marcación sola le lleve 10-15 minutos, pero si no, una evaluación de las medidas que se ven, que estamos viendo hoy, puede llegar en 10 minutos o menos, tranquilamente. Ah, el toque, no, yo tiraba como una hora y pico para hacer todo esto. No, 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 no. Sí pasa Digo, que, ya le que tenía que han... contar chistes al chabón, porque si no. No, y encima le llegás a contar chistes, se distrae entre que leyó la medida y la anotó y te la tiene que tomar de nuevo porque se la olvidó. ¿Sabes qué? Tardas más todavía. Sí, es así. Pero no es tan, o sea, no se tarda tanto. Sí pasa que depende, no sé si te han hecho alguna vez alguna evaluación, Agustín, pero si te la hacen y te la hicieron por duplicado, puede pasar eso, que en los duplicados, al haber diferencias, se está buscando que dé dentro de las tolerancias. Si se toma una vez sola, digamos, si alguien lo llega a hacer sin duplicado, esto te lo puede hacer en 6 7 minutos, tranquilamente. Bueno, o en 15 ponele. No, pensé que llevaba mucho más tiempo. No lleva tanto. Sí, al principio, cuando se están entrenando en el método, pero después, una vez que ya están cancheros, no lleva tanto. Volviendo acá a los perímetros, nos quedan dos más, que estos perímetros tampoco llevan marca. Uno es el perímetro de cintura mínima, que para lo que es la ISAC, que es como estamos viendo, es a donde se vea que está el mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si llega a ver una persona que no tiene cintura mínima porque es una heladera, es todo parejo, y bueno, ahí en ese caso da igual. Eh, digo, estamos viendo, Isaac, recuerden que cuando vimos la clase de indicadores de salud y hablábamos de perímetro de cintura, habíamos dicho que existen más de un protocolo, como está el protocolo de la OMS, que para tomar este perímetro sí es con marca y se medía el borde inferior de la última costilla, el borde superior de la cresta ilíaca, se mide esa distancia y se marca la mitad. Y ahí es donde se realiza ese perímetro. Pero bueno, eso es un protocolo distinto. Para la ISAC y para como lo estamos viendo nosotros en clase, es a donde se marca el mínimo visual. Profe, ahí la posición de los brazos es como está marcando ahí, tiene que poner los brazos en cruz. Bien, Arriba. muy buena pregunta, Fede. Tiene que ponerlos en cruz para que la persona pueda, digamos, manipular la cinta bien. Después, una vez que ya, por lo menos estamos hablando de cintura, ¿eh? Una vez que ya posicionó bien la cinta, puede dejar y volver los brazos al costado del cuerpo, a la posición antropométrica. No así para el siguiente perímetro, que es en caderas, que ahí sí se le pide a la persona que los mantenga ahí en cruz o que al menos los saque. Pero lo ideal de esta situación es pedirle que cruce los brazos acá arriba en cruz. O nosotros en la práctica decimos como momia, ¿sí? Como la momia de Titanes en el ring que caminaba haciendo así. Bueno, brazos como momia a los hombros. Perfecto. El siguiente perímetro, que es el de cadera máxima y en el que sí hay que permanecer con los brazos como momia, tampoco lleva marca, y es el de cadera máxima y se hace a donde es la mayor curvatura glútea. Por supuesto que los cuidados que hay que tener al momento de medir es que la cinta esté recta, ¿no? Que no esté inclinada, porque yo de un lado estoy midiendo la mayor curvatura glútea o el mínimo de la cintura, y del otro lado la cinta está caída hacia un lado, entonces va a dar un perímetro mucho más grande. ¿Qué más perímetros tenemos? Y bueno, quedan los del miembro inferior. Tenemos perímetro de pantorrilla, que este es el mismo que utilizamos o a este se puede incluso tomar en el momento de la marcación. Recuerden que el pliegue de pantorrilla se hace al máximo de donde esté o al valor máximo del perímetro de pantorrilla. Bueno, en este caso la pantorrilla lo que se mide también es el perímetro máximo, el cual se toma de frente, como está acá en la imagen.
Y bueno, y no me estoy salteando lo que es perímetro de muslo medio, que se hacía también en la marca del muslo medio que nos quedaba para el pliegue. Entre el patelare y el pliegue inguinal, en la mitad, ahí se toma el perímetro del muslo medio. No está la imagen, pero se toma con el sujeto de pie y desde el costado. O sea, de perfil a la persona que está siendo evaluada. Hay que pasar a los diámetros ahora. Diámetros dijimos que iban a ser diámetros de huesos chicos y que se iban a tomar con esta herramienta que es el Campbell 10 o diámetro de huesos para huesos chicos. ¿Qué importa acá? ¿Cómo agarrar esta herramienta? ¿Sí? Fíjense que la herramienta lo que tiene, bueno, no lo pueden ver y justo hoy me la dejé a mano para mostrar, pero lo que tiene es que esas ramitas que están arriba se deslizan, ¿sí? Para que esto que está acá, esta puntita, va a marcar lo que se está midiendo. ¿Qué es importante en esta herramienta? ¿Cómo agarrarla? Yo no, sino la forma correcta de agarrarla es los pulgares aquí adentro de la herramienta, los dedos índices por aquí afuera, ¿sí? Y con esos dos voy a manipular la herramienta para deslizarla, ¿sí? Agarrando en el medio las ramas, ¿sí? Y poder deslizarla. Como acá está en la imagen, fíjense, pulgar adentro, índice por afuera, y el resto de los dedos quedan libres, los otros tres. Y con el dedo mayor se va a buscar palpar lo que son los accidentes óseos para tomar los diámetros. Entonces, ¿qué diámetros tenemos? Bueno, de húmero. El diámetro humeral, lo que hay que buscar, ubicar en este caso, acá de nuevo va a ser fácil, son los dos extremos más sobresalientes, que corresponden a lo que se llaman epicóndilos del húmero. Y acá tenemos un húmero visto de frente. Esta imagen es una vista desde el frente. Ah, bueno, yo dibujando las flechas, me he olvidado que venían tan enseguida. Entonces, como se palpa, como decíamos, se agarra la herramienta con los pulgares adentro, la herramienta sobre la mano. A ver, esto capaz se ve mejor en la imagen anterior. Fíjense que la herramienta está sobre las manos de la persona y no al revés, la persona agarrando desde arriba a la herramienta. De esta manera se puede leer de manera más cómoda también lo que indique la regla. Entonces se busca lo que son los epicóndilos del húmero y se le pide a la persona esta posición de brazos, ¿sí? Que lo eleve a 90 grados. Y lo mismo, que no esté ni muy caído ni girada la muñeca, sino en esta posición y a esta altura, bien recto. Bueno, una vez que se tiene el brazo en esa posición, se palpa hasta encontrar estos accidentes, estos epicóndilos del húmero. Y lo mismo va a ser, o muy similar va a ser, en lo que es el fémur. ¿Sí? Hay que buscar de nuevo los epicóndilos, que van a ser estas dos partes laterales. También tenemos una vista de frente. La herramienta se agarra de la misma manera. Y se palpa, exactamente, y se palpa hasta encontrar los epicóndilos. Y bueno, y finalmente nos quedan los pliegues, y acá vamos a dejar, porque se nos termina el tiempo. Estamos en tiempo. Pliegues, los vemos, son 8, ya un poco los vimos. Importante acá es la técnica de los dedos, ¿sí? Imitando más una pinza y no quizá tanto un alicate. ¿Por qué imitando? Y porque si vuelvo atrás y vemos los distintos modelos de plicómetros, este plástico de la izquierda es el modelo argentino y los otros dos son el modelo europeo, el de acá abajo, y el modelo estadounidense. Fíjense que en todos los modelos
acá, que es la parte que aprieta, tienen la posición similar a lo que veíamos recién en el pico de la pinza. Entonces es importante que los dedos tengan la misma orientación, por eso es que se dice pico de pinza y no por ahí más rectos. Acá la imagen de qué es lo que se agarra cuando se agarra el pliegue, sí que es parte del tejido. Fíjense que en la imagen los dedos están bien en posición para imitar lo que en la última parte de la imagen es el plicómetro. Y bueno, y tomamos en lo que es parte superior, en miembro superior tomamos dos, tríceps y bíceps, y en tronco vamos a tomar el subescapular de la parte posterior, de la parte más inferior vamos a tomar el de pliegue de la cresta ilíaca, el supraespinal y el abdominal. Y llevamos 5 pliegues y nos queda 5, ¿viste? O conté mal, no 6. Vamos 6 pliegues. Acuérdense que veíamos la suma de 6, pero en la suma de 6 no entra ni el de la cresta ni el del bíceps. Sí entran estos dos de miembro inferior. El pliegue de muslo medio, que lo habíamos visto y donde a veces es necesario, como ven en la imagen de acá abajo, pedirle ayuda al sujeto que está siendo evaluado si ese pliegue estuviera muy duro. Y por último, en cuanto a pliegues, el pliegue de la pantorrilla. Bueno, voy a dejar hasta acá. Total, lo que seguía era repasar el esquema conceptual de trabajo que lo habíamos visto en la clase pasada. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo hoy. La próxima arranco desde acá y con el siguiente tema. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, por hoy estamos. Bárbara, Agustín. Buen fin de profe. Muchas gracias, Sebastián. Buen fin de para vos también. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, buen fin Gladys. de. Chao, buen fin de. Chao, muy buen fin de para todos. Adiós.